Alcácer. El crimen cometido contra las niñas de Alcácer. Los culpables. Parte 1. El Opus Dei. A todos les ha llamado poderosamente la atención la mención que he hecho de dos sacerdotes del Opus Dei implicados en el crimen cometido contra las niñas de Alcácer. En este primer video, de los 3 que subiré, en el tercero subiré otro extracto de los videos del blog. Y sin más, comenzamos. Contra la indignación de muchos, en ningún momento mi padre en su carta implica a todo el Opus Dei, por puesto que el Opus Dei, organización de la obra de Dios, creada por el abogado y sacerdote español José María Escrivá de Balaguer, en la década de los años 30 en España, es una organización muy grande. No todo el Opus Dei participó en el crimen contra las niñas de Alcácer, lo cual sería muy estúpido que alguien lo dijera. Yo nunca dije eso, mi padre nunca dijo eso. Dice dos sacerdotes. Contra la indignación de muchos deben de recordar que de finales de los 90 para acá se desataron cantidad de toneladas de denuncias contra sacerdotes pederastas por abuso sexual. Tan solo todas las diócesis de Chicago y Boston y Los Ángeles en los Estados Unidos perdieron millones de dólares y se declararon en quiebra debido a esta situación. Y les estoy hablando de sacerdotes franciscanos, del Opus Dei, jesuitas, lasallistas, oblatos, josefinos, trinitarios, de todas las órdenes religiosas católicas, habidas y por haber, implicados en abuso sexual. No tiene que escandalizarles, no tiene que ofenderles. Ha pasado esto. Sé que en España, a diferencia de México, aquí en México, el Opus Dei ha sido de nefasta memoria. La mayoría de los más escandalosos presidentes ladrones que ha tenido México, José López Portillo era del Opus Dei, Carlos Salinas de Gortari del Opus Dei. Porque contra lo que muchos ignoran, el Opus Dei nació con una idea de Escrivá de Balaguer: reclutar y adoctrinar en el catolicismo a la gente de dinero, ricos, millonarios, gente de clase alta, con la idea de Escrivá de Balaguer de que si ellos se volvían católicos, al ser líderes de sus empresas, gente de clase alta, guiarían hacia la sociedad inculcándoles valores cristianos, pese a que la Iglesia Católica no es cristiana. Para mayor información de lo que estoy diciendo, y ya sé que no les interesa, alguien me comentó que mis recomendaciones de libros no les importaban, gracias. Les recomiendo 2 libros. Va al convento in Vaticano, de Ediciones B, El Vaticano contra Dios, escrito por cardenales del Vaticano de forma anónima. O un gran libro de un periodista y catedrático filólogo español, Pepe Rodríguez, Mentiras fundamentales de la Iglesia Católica. Continuamos. Los 2 sacerdotes implicados en el crimen contra las niñas de Alcácer y el grupo familia Ruiz Mateus, que por cierto es una familia al que le dedicaremos un siguiente video, dicen que cómo me atrevo a calumniarlos. Pues la familia Ruiz Mateus creció y se hizo rica durante el franquismo. Fue una de las familias que, solapadas bajo el amparo del franquismo, en la época del caudillo Francisco Franco Bahamonde, los Ruiz Mateus crecieron y se hicieron millonarios. Claro, cuando vieron que Franco ya era un anciano obsoleto, digo lo de anciano, sin afán de insultar ni burlarme, cuando vieron que Franco ya estaba en decadencia y ya iba a morir, obviamente
a los Ruiz Mateos y otros grupos empresariales que lo apoyaron durante su época de oro, se dedicaron a lanzarle loas a la democracia, a que España debía ser una democracia y etcétera. Pero creo que esa historia la conocéis vosotros mejor que yo, ¿no? Vais a decir que un mexicano no va a venir a darles cátedras de historia de tu país. Cierto. Pues el Opus Dei que creció bajo el amparo del franquismo, se metió tanto en el gobierno de Franco que la mayoría de las grandes carteras del gabinete de Franco eran para el Opus Dei. Hoy la mayoría del gobierno español y la banca de España está dominada por el Opus Dei. José María Aznar es Opus Dei. Felipe Calderón, el presidente carnicero y asesino, el expresidente de México, carnicero y asesino, Opus Dei. A muchos, incluso a los jesuitas, les causó escándalo la rápida canonización de Escriba de Balaguer. Juan Pablo II, Caro y Voltila, un papa que con una mano condenaba que los sacerdotes se metieran en política en América Latina y con la otra lavó dinero para el Sindicato de Solidaridad, consintió que la canonización de Escriba de Balaguer se saltara todos los trámites burocráticos de rigor. ¿Qué tiene que ver con lo que estoy contando? Simplemente quise ponerlos en antecedentes que el Opus Dei quizás no está formado por una pandilla de monstruos, porque debe haber miembros del Opus Dei con buenas intenciones, idealistas, que creen que el Opus Dei sirve para lo que en teoría debe servir. Pero les recuerdo que mi padre menciona a 2 miembros del Opus Dei, no a todo el Opus Dei. Así como el sacerdote mexicano Marcial Maciel, degollado, líder de los Legionarios de Cristo, acusado de abuso sexual en México, cuando se le comprobó que todas las acusaciones de abuso sexual contra menores, se aclaró bien que no por eso se debía generalizar diciendo que todos los legionarios de Cristo eran abusadores de menores. No, es lo mismo. Pero sí deben de aceptar, y les recomiendo, hay un documental en YouTube, Opus Dei, El lado oscuro, con el testimonio de un ex miembro del Opus Dei, donde denuncia que sí, si bien es cierto que se ha exagerado la leyenda negra del Opus Dei, también es cierto que es un grupo de ultraderecha cerrado y fanático, intransigente. Calculen, el Opus Dei llamó a Juan XXIII Papa comunista. Nada más calculen. Y está documentado, no estoy inventando nada. También es cierto que muchos de sus miembros practican la flagelación o usan silicio. Esto no es propio del Opus Dei. La mayoría de las órdenes religiosas católicas predican la mortificación para dominar los sentidos, sea ayuno, oración. En la Edad Media se latigaban la espalda. Eso es a capricho de cada creyente, y en las demás religiones hacen más o menos lo mismo. A lo que voy. Es cierto también que el Opus Dei no nació con la idea de evangelizar. Contra la imagen que todos tienen, el Opus Dei nació con la idea de atraer al catolicismo a las clases altas, a los ricos. Al menos en México no hay Opus Dei pobres, ni en ningún país de Latinoamérica. En cualquier país de Latinoamérica, todos los miembros del Opus Dei, en su mayoría, son ricos. En México no hay miembros del Opus Dei pobres. Y se los puedo asegurar, me consta. Así que antes de lincharme, tranquilos, yo no estoy diciendo que todo el Opus Dei. Dije lo que dice mi padre, 2 miembros del Opus Dei, y mi padre no era ningún mentiroso. Vamos a continuar en el siguiente video diciendo los nombres, quiénes son estos sacerdotes y por qué participaron en esto. Antes de que termine este video, número 1,
No estoy lucrando con el crimen contra las niñas de Alcázar. No soy un monstruo, señoras y señores. Jamás lucraría con un crimen tan espantoso. No soy un monstruo. No voy a monetizar mi canal. No tengo por qué. Para empezar, porque para monetizarlo tienes que tener un determinado número de suscriptores y yo todavía no los tengo. Y no pienso monetizar mi canal. Que tengo suscriptores, bueno, hay youtubers como El Disidente, que él tiene muchísimos suscriptores y solamente habla en su canal del caso Alcácer y cada día tiene más suscriptores. Porque a él no le reclaman, señores. Él no monetiza su canal, él no lo hace por dinero, pero él también gana suscriptores por hablar del crimen cometido contra las niñas del cáncer, porque a él no le reclaman. Y por último, en el canal del tipo que me entrevistó, él y los que oyeron el programa Les Costa, dio su palabra de caballero, que me iba a dar un segundo programa para seguir explicándome, que él le mandara los videos. Después repetidamente me mandó al diablo, borró la entrevista que me hizo y realizó un en vivo donde me dijeron psicótico, loco, orate, niga el cuentista, desviado mental, chalado, estúpido, mentiroso. Y digo, ¿por qué él no le reclaman? Me dijo una cosa, según él dio pacto de caballeros. Con esto me doy cuenta que no todos los españoles tienen palabra. Él no la tuvo. No voy a generalizar, pero él no la tuvo. Y finalmente, señoras y señores, finalmente, yo solo quiero que se haga justicia para las niñas de Alcázar. Si lo que estoy diciendo va contra todas las versiones que ustedes conocen, lo siento. Si ustedes tienen otra versión, suban los argumentos y defiéndala con argumentos científicos. Pero al poner burlas contra mí, solo me están demostrando una cosa, que no saben cómo rebatir lo que estoy diciendo. Si pones insultos y burlas contra alguien y no ideas, ¿qué estás demostrando? Una última cosa. Para los que quieran documentarse sobre la historia del Opus Dei, por favor escríbanle a sus redes sociales, Brigada para Leer en Libertad por YouTube, o por Instagram, o por Facebook, al escritor español Paco Ignacio Taibo, que vive en México. Su padre fue uno de los niños refugiados que llegó a México a raíz de la Guerra Civil en España. Él les puede detallar la historia del Opus Dei que ustedes no conocen, la que no les enseñaron en la escuela. Soy su amigo enemigo, el conspirador. Y me creas o no, en los siguientes videos verás más pruebas de todo lo que estoy diciendo. ¿Por qué no se las envío a Fernando García? Con todo respeto, yo sé lo que voy a hacer y cómo. Si lo anuncio, no quiero yo terminar en misterios sin resolver el misterioso caso de la desaparición del conspirador. No soy idiota. Lo que voy a hacer, lo voy a hacer, no lo voy a anunciar. Hasta el siguiente video. Justicia para las niñas de Alcázar.